Unidad número 2. Hay unos boles. Unidad número 2. Álgebra. ¿Qué es el álgebra, chicos? La ciencia estudia los números. ¿Los números? Rama de las matemáticas que trabaja con números y letras y permite conocer en sí números desconocidos. ¿Qué es el álgebra? Es una rama de las matemáticas que sirve para resolver de manera precisa un ejercicio. El álgebra, chicos, en términos cristianos, estudia las variables. ¿Sí? ¿Qué es una variable? Les voy a poner aquí varios ejemplos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, tengo estos tres términos. Díganme, por favor, ¿cuál de estos tres términos es variable? X. La X, ¿no? Esta es una variable. ¿Por qué es una variable? Porque yo a X le puedo asignar cierta función o cierto valor. Yo digo, por ejemplo, tu edad es igual a X. ¿Qué edad tienes? 17, 17, 18, 17, 18, 19. ¿Ven cómo varía? Esas son las variables. Y en álgebra ocupamos letras. Esas letras pueden ser las primeras del alfabeto A, B, C, D o las últimas X, Y, Z. ¿Sí? ¿Qué son estas de por acá? Constantes. Constantes, es correcto. Esta es una constante y esta es otra constante. Aunque es una letra griega, sí, pero pi es un valor constante que tiene números decimales periódicos infinitos, pero sabemos cuáles son, ¿sí? O la mayoría. Entonces, ¿les quedó claro más o menos qué es el estudio de una variable? Ok. Ahora, ¿qué propiedades va a tener la variable? Una variable consta de una letra y esa letra siempre va a estar con un denominador 1, con un coeficiente 1 y con un exponente 1. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación? El 1. ¿Y el elemento neutro de la división? El 1. ¿Y el elemento neutro de la potenciación? El 1. ¿Sí? Entonces, aunque yo multiplique este por 1, va a seguir siendo X. Aunque yo divida este por 1, va a seguir siendo X. Y aunque yo la potencia, la una potencia, va a seguir siendo X. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan, ya que vamos a utilizar algunas de estas propiedades para algunos ejercicios, ¿verdad, Daniela? Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de poner esto, les pongo lo siguiente? ¿Cuál es el coeficiente de esa variable, de ese término algebraico? 3. El 3 es el coeficiente. ¿Cuál sería su divisor? 4. ¿Y cuál sería su potencia? Y ojo, esto de aquí se le conoce como potencia o como grado, ¿sí? Grado del término algebraico, porque van a escuchar eso de ecuaciones de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, ¿sí? A eso hace referencia la potencia. ¿Quedamos? Ok. Ahora bien, ya sé que el álgebra estudia las variables, estudia las operaciones que podamos hacer con estas, estudia sus propiedades en general, pero ¿para qué nos servirá el álgebra en términos cristianos? O nomás porque los árabes no tenían tiempo y se agarraron a inventarla. Conocer números desconocidos. ¿Números desconocidos? ¿Qué número no conoces? O sea, números que, por ejemplo, que no podamos obtener de una manera tan fácil. A eso me refiero. Números. Por ejemplo, un número perfecto. ¿Cómo podemos? Números imaginarios. No. ¿Números imaginarios? No, miren.
El álgebra se usa para plantear la realidad en términos matemáticos. Yo, una frase que puedo decir o una situación que pueda decir de manera cotidiana o de manera común, la puedo plasmar en lenguaje algebraico, ¿sí? Y si yo lo plasmo en lenguaje algebraico, puedo comprobarlo de manera algebraica, puedo matematizar la realidad. Para eso sirve el álgebra, para matematizar la realidad. ¿Qué es la matematización de la realidad? Pues que pongas a través de términos matemáticos qué está pasando en la realidad. Ok, si yo les digo el sueldo del director equivale a 5 veces el salario mínimo vigente más 500 pesos, ¿sí? Y eso lo pongo porque, por ejemplo, en empresas, en instituciones públicas hay algo que se llama tabuladores, ¿sí? Y esos tabuladores lo que te dicen es cuánto va a ganar la gente. ¿Y aquí hay variables? Sí. ¿Aquí hay constantes? También. ¿Cuál sería la constante que pueden identificar por acá? 500 más 500. 500 pesos, ¿no? Porque independientemente de cuánto sea el salario mínimo, siempre se le va a sumar 500 pesos al final. ¿Y cuál de esos creen que es la variable? El salario mínimo. El salario mínimo, porque el salario mínimo varía. Un año es de 200 pesos, otro año lo incrementan a 220, otro a 215, dependiendo, ¿no? Es una variable. Entonces, ¿yo esto lo puedo expresar y lo puedo matematizar? Claro que sí. Puedo decir, el sueldo del director es igual a 5 veces el salario mínimo más 500, ¿sí? Ahí está matematizado. Y yo con esta fórmula puedo sacar el salario mínimo, así esté en el 2058, en el año 2076, porque es una fórmula para integrar el salario, ¿sí? ¿Cuánto está el salario actualmente? ¿207 pesos? ¿Sí? Entonces digo, el sueldo del director es igual a 5 por 207 pesos más 500. ¿Cuánto da esto? 1535. ¿Ya con los 500 sumados? Sí. 1535. Entonces este es el salario del director, ¿sí? Diario, porque es salario mínimo diario. ¿Quedamos? Entonces, de esta manera es como podemos aplicar el álgebra a situaciones de la realidad. 248 es el salario mínimo. 248 en la frontera, No, México. ¿sí? Pero es que hay dos. Ah, es que me quedé en 2023. Esto era en 2023. Bueno, en 2023 esto ganaba el director. Vamos a hacer el de 2024. 248 por 5. ¿Ya le sumo los 500 o no? 2240. ¿Cuánto? 1240. 1240 más 500. 2740. 2700. No, 1740. 1740. Es 1000. No, 1000. Es que me trabé. Ok. 1740 entonces es el salario del director en el año 2024. ¿El director trabaja los sábados? Sí. Entonces, Eso son 22. Y la ley dice que por cada 6 días laborados merece un día de descanso pagado. Entonces, esto debe ser por 7 y luego lo que te da lo multiplicas por 4, que son el número de semanas. Entonces, 48.720. ajá, ese es lo de Mantiene bien a su familia. ¿Vale? Entonces, este es un ejemplo hipotético de No. cómo podemos utilizar el álgebra para esquematizar, para poder definir algo que pasa en la realidad en términos matemáticos. ¿Dudas con esto?
¿No? No. Ok. Si yo les digo el doble de un número, ¿cómo lo definirían en términos algebraicos? 2x. El doble de un número, ¿no? El doble de un número, ahora vamos a cambiarle a A. 2A. ¿Sí? Si yo les digo el cuadrado de un número menos la octava parte de otro, ¿cómo quedaría? Y el cuadrado, bueno, El cuadrado de un número, ¿sí? Ajá. Hay que ponerle B. B al cuadrado. B al cuadrado menos un octavo de Z. un octavo de Z. ¿Sí? O puedo decir, en vez de un octavo por Z, puedo decir menos Z a la menos 8. Z al sobre 8. Ajá. Así. ¿Vale? Si ven entonces cómo puedo yo transformar de un lenguaje común a un lenguaje algebraico de manera sencilla, ahí es donde empiezan a atorarse muchos estudiantes de primaria, de secundaria, de la prepa, que cuando empiezan a ver este tipo de situaciones. ¿Vale? Bueno, la primaria creo que no, a partir de la secundaria. Porque vienen de muchos años de estar haciendo operaciones con números. Llegas y les dices, ¿sabes qué va a hacer operaciones con letras? Van a decir, ¿cómo que operaciones con letras? Pero lo que no terminan de entender es que esas letras, pues a fin de cuentas se pueden transformar a números. Y se puede hacer, inclusive, sin que estos fueran números. ¿Sí? ¿Dudas entonces con esta introducción a la álgebra? ¿No? ¿Me le